En 1997, Escalin DeBoard decidió mudarse a vivir a un barrio residencial de Knoxville, Tennessee. La casa estaba a solo unas manzanas de la de su hija y su nieta. En cuanto me quedé embarazada, se mudó a Knoxville para estar conmigo. A ella le gustaba mucho la familia y le gustaba estar con los niños. La delincuencia era prácticamente inexistente en la zona. Si comparásemos todos los sectores del condado, yo creo que en Knoxville todos estarían de acuerdo en que este es uno de los lugares más seguros del condado. Son todo familias con muchos niños, con jardines y casas de madera. El típico estilo de vida americano. Muy agradable. Escalin trabajaba en casa con su ordenador haciendo transcripciones sobre medicina para la Universidad de Kentucky. Le gustaba mucho pasar el tiempo libre con su familia. Mi madre venía a ver a mi hijo todos los días y hablábamos mucho por teléfono. Enseguida le echaba de menos. Venía andando hasta aquí porque decía que necesitaba ver a su nieto. Decía que necesitaba estar con él. La tarde del 20 de agosto de 2001, Liz se dio cuenta de que no había hablado con su madre desde aquella mañana. Ella siempre me llamaba a las 5 o 5:30. Si no venía a casa, siempre llamaba sobre las 5 antes de cenar. Ya eran las 5:30 y no había llamada. Así que hacia las 6:30 ya empecé a preocuparme. Escalin no contestaba a las llamadas y el contestador automático tampoco funcionaba. Así que cogí el coche y fui a su casa. La puerta estaba cerrada y las persianas estaban echadas. A mi madre le gustaba que hubiera mucha luz y eso me extrañó, así que tuve que usar la llave para entrar. Y entonces fue cuando la vi en el suelo. Su madre había sido asesinada. ¿Estaba la puerta cerrada cuando entró en la casa? Sí, está todo revuelto y su cartera está fuera del bolso y todas las tarjetas tiradas por el suelo. Han vaciado todos los cajones y el teléfono está desconectado. Por eso no funcionaba el contestador automático. Todos los armarios están revueltos y la ventana de atrás está cerrada. Mi madre. Dios mío. Mi madre. Toda la casa estaba revuelta y parecía que alguien había estado rebuscando entre las joyas de Escalin. Los cortes y las contusiones de sus manos y brazos eran heridas defensivas, lo que indicaba que había ofrecido resistencia al atacante. La cartera de Escalin estaba vacía, y aunque aparecieron algunas tarjetas de crédito en la alfombra, la mayoría ya no estaban. Sacó todo lo que había en la cartera. Se tomó su tiempo para mirar hasta el último papel que había dentro y encontró los números de las tarjetas de crédito. Los investigadores no encontraron ninguna señal de que se hubiera forzado la entrada. Eso nos indicaba que era posible que conociera a la persona o que por cualquier razón la sorprendiera en la puerta y pudiera entrar en la casa. No podíamos saberlo. La primera impresión era que debía ser alguien conocido, porque no habían forzado la entrada. Pero la hija de Escalin no estaba de acuerdo. Ella era muy reservada. Era una persona muy callada, pero al mismo tiempo muy amable. Y no puedo imaginarme nadie que la conociera que quisiera hacerle daño. En la cocina, los investigadores encontraron una lata de refresco, un vaso y una colilla de cigarrillo en el suelo. El individuo había pasado un tiempo considerable en la residencia. Había estado comiendo algo, tomando un refresco, y sentía que tenía las cosas bajo control. Liz dijo a los detectives que también faltaba el coche de su madre. Nos pusimos en contacto con otras agencias de la zona para intentar localizar el vehículo, porque dábamos por hecho que quien hubiera asesinado a Escalin DeBoard también tendría el coche. Los investigadores peinaron toda la zona, pero nadie había visto ni oído nada extraño. En cuestión de unos 20 minutos desde que llegamos allí, ya teníamos a unas 60 o 65 personas trabajando en la investigación.
Por desgracia, si no se aclara en las primeras 24 horas, todo va muy deprisa. Las pruebas se destruyen y el caso se enfría rápidamente. Con el tiempo, encontrarían una importante pista en el ordenador de Escalin Dibord. No había señales de que se hubiera forzado la entrada a la casa de Escalin Dibord, pero su hija Liz había dicho a la policía que su madre solía dejar la puerta principal abierta. Lo hacía para facilitarme las cosas. Si venía cargada con cosas o llegaba con mi hijo en brazos, solo tenía que abrir la puerta sin tener que sacar la llave. Lo hacía pensando en mí. Había muchas pistas en la propia casa. Encontramos huellas dactilares en 2 vasos. Por la posición de las huellas, pudimos confirmar que alguien había cogido los vasos por la parte de arriba. Las huellas se introdujeron en el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares, más conocido como AFIS, y se compararon con los millones de huellas de la base de datos nacional. La búsqueda no dio ningún resultado positivo al principio. A veces lleva horas, incluso hasta días, porque es comparar millones de archivos. Las muestras biológicas que se tomaron en la casa se enviaron al laboratorio forense para ser analizadas. Primero, la muestra se introduce en un tubo con un buffer de extracción que descompone todas las partículas no orgánicas que rodean el ADN. Después se añade fenolcloroformo para hacer que el ADN se coagule. La sustancia obtenida se analiza con la prueba de polimerización por crecimiento en cadena. El resultado fue la obtención del perfil de ADN del asesino. A continuación, los informáticos forenses examinaron el ordenador de Escalin y con la ayuda de la empresa para la que trabajaba, encontraron una pista importante. Cuando examinamos el ordenador de Escalin Dibord, descubrimos que había enviado un correo electrónico a las 12:21 del día en que la encontraron muerta. Eso nos llevó a pensar que estaba viva y que estaba usando su ordenador antes de que el agresor entrara en la casa y ella entrara en contacto con él. Y los investigadores encontraron pruebas de que el ordenador de Escalin se había desconectado automáticamente 3 minutos después de enviarse el mensaje de correo. Eso significaba que la muerte debía haberse producido en algún momento después de las 12:30. Intentábamos determinar la hora de la muerte y al mismo tiempo queríamos averiguar si había algo fuera de lo normal en la comunidad. Los vecinos dijeron a la policía que había vendedores de periódico que iban de puerta en puerta la tarde del asesinato de Escalin. Muchos nos dijeron que habían recibido la visita de esas personas en sus casas o en su lugar de trabajo desde las 11 de la mañana hasta casi las 4 de la tarde. Las normativas locales obligan a que los vendedores soliciten un permiso antes de salir a vender puerta a puerta. Pero no se había expedido ningún permiso a ningún vendedor aquella semana. El sheriff Tim Hutchinson sabía que los vendedores ambulantes forasteros solían hospedarse en los moteles locales. Lo habitual era que una furgoneta de la compañía les recogiera en el motel por la mañana, los trasladara a cualquier barrio para hacer sus ventas puerta a puerta y después volvieran al motel al final de la jornada. Había habido problemas antes con ese tipo de vendedores. A veces insistían demasiado, acosaban a las mujeres, o había discusiones y peleas. Y eso hizo que saltara la alarma cuando nos dijeron que había habido vendedores de revistas en el barrio aquella tarde. Los investigadores registraron varios moteles de la localidad, pero no encontraron nada. En la escena del crimen, los agentes seguían otra línea de investigación. La cartera de Escalin estaba vacía cuando su hija había dicho que normalmente solía llevarla llena de tarjetas de crédito. Los detectives pensaban que el intruso podría haberlas robado y haber intentado hacer uso de ellas. Así que empezamos a buscar recibos por los cajones
para averiguar con qué compañías estaba. Y conseguimos identificar las tarjetas de crédito que faltaban. La policía pidió al banco ser avisada si alguien intentaba usar alguna de las tarjetas robadas. Nunca imaginaron que el asesino fuera a caer directamente en la trampa. Solo unas horas después del asesinato de Escalin Dibord, los responsables del banco dijeron a la policía que alguien había intentado usar una de sus tarjetas de crédito en un cajero automático de una gasolinera local. Sacó unos $80, creo, del cajero automático. Los detectives comprobaron el vídeo de seguridad del cajero automático. Vieron a un hombre alto y delgado vestido con una camisa blanca y corbata negra de pie junto al cajero durante 8 minutos. Después cogió un refresco y fue a la caja a pagarlo. Parecía que le estaba haciendo alguna consulta a la empleada. Quien usara la tarjeta de Escalin Dibord iba vestido con una camisa blanca y corbata negra, lo que nos hizo pensar que era uno de los vendedores de revistas que había estado en su casa. Todos los vecinos con los que hablamos dijeron que los vendedores que fueron a sus casas llevaban camisa blanca y corbata negra. Los detectives interrogaron a la empleada de la tienda, que recordaba perfectamente al cliente. Le había dicho que era de Nueva York y que quería saber cómo llegar al motel de Peppermill Road. La policía fue inmediatamente al hotel y vieron 2 furgonetas parecidas a las que usaban para transportar a los vendedores ambulantes. Al otro lado de la calle, la policía también vio el coche de Escalin Dibord, que fue inmediatamente examinado en busca de huellas dactilares. Cuando hablamos con los vendedores de revistas que estaban en el motel, descubrimos que uno de los vendedores no se había presentado en el lugar de recogida a las 4. Ese vendedor era Roger Broadway, de 21 años. La primera vez que hablamos con el encargado de los vendedores no quiso darnos mucha información. Cuando el sheriff amenazó con requisar las furgonetas, el supervisor cambió de opinión. Empezó a decirnos que uno de los vendedores que trabajaba para ellos era de Nueva York. Y había dicho que un familiar había caído enfermo y que tenía que volver a casa cuanto antes. El encargado reconoció que contrataban a vendedores con antecedentes penales, pero aseguraba que ya estaban rehabilitados. El responsable de los vendedores nos dijo que muchas de las personas que contrataban eran de barrios humildes de las grandes ciudades y les daban la oportunidad de ganar algún dinero y salir de la ciudad. Roger Broadway le dijo a su jefe que había surgido una emergencia familiar y que tenía que volver a Nueva York enseguida. Entonces llevó a Roger Broadway a la estación de autobuses. Le compró un billete y subió a un autobús con destino a Nueva York. La policía sabía que debían atrapar a Broadway antes de que pudiera apearse del autobús. Si conseguía llegar a Nueva York, de donde él era, iba a ser casi imposible encontrarle. Entonces estaría en su propio territorio y esa gente, si saben que les estás buscando, puede esconderse y desaparecer durante largos periodos de tiempo. Habría desaparecido, estoy seguro. Al comprobar su historial, descubrieron que Roger Broadway había cumplido condena por atraco a mano armada. Los detectives hablaron con la compañía de autobuses y averiguaron que el autobús iría por la Interestatal 81 hasta Nueva York. Y también explicaron a la policía qué paradas haría el autobús durante su recorrido. Poco después de medianoche, la policía pidió a la oficina del sheriff de Virginia que intentaran interceptar el autobús. Los alguaciles del sheriff consiguieron alcanzar el autobús en el que creían que viajaba Roger Broadway por la Interestatal 81 en Virginia. Cuando detuvieron el autobús y los agentes entraron en él, Roger Broadway se entregó sin ofrecer resistencia. En su equipaje, los investigadores encontraron ropa ensangrentada, el anillo de boda de Escalin Dibord y la llave de su coche. Tenía algo en el bolsillo que había llevado mi madre y te sientes violada. Lo que se siente es como si hubieran violado tu intimidad y te repugna que hubiera tocado algo suyo o que la hubiera tocado a ella.
Las huellas de Broadway se compararon con las encontradas en el vaso del escenario del crimen y en la ventanilla del coche de Escalín. Con un programa se identificaron pequeñas formaciones de las huellas llamadas minucias y que vemos aquí en cuadrados verdes. Cientos de esos puntos coincidían. Las huellas eran del sospechoso, Roger Broadway. Los investigadores tomaron una muestra de saliva de Broadway para hacer la prueba de ADN. Tal como se esperaba, el perfil de ADN de Roger Broadway coincidía con las muestras biológicas recogidas en el escenario del crimen. Los científicos nos dijeron que las probabilidades de error eran de 1 entre toda la población mundial. Basándose en las pruebas forenses, la acusación decía que Broadway entró en casa de Escalín Dibord por la puerta que estaba abierta sin saber que ella estaba arriba. Escalín estaba trabajando con su ordenador y envió el último correo electrónico a las 12:21. El ordenador se desconectó 3 minutos después. Escalín debió oír que alguien había en el piso de abajo y bajó para ver qué pasaba. Tras un forcejeo, Broadway mató a Escalín y después cortó los cables del teléfono. Antes de marcharse, Broadway se sirvió un refresco y se fumó un cigarrillo. Cogió las tarjetas de crédito de Escalín y las llaves del coche. Después fue al cajero automático para sacar dinero y preguntar por un motel. No se dio cuenta de que la cámara de seguridad de la tienda instalada para evitar robos esta vez ayudaría a resolver un asesinato. Entonces Broadway abandonó el coche, le dijo a su jefe que tenía que marcharse urgentemente y cogió el primer autobús a Nueva York. Supongo que la mayoría de los ciudadanos de la tercera edad estarían aterrorizados al saber que había un asesino suelto. Así que tuvimos mucha suerte al conseguir evitarles ese mal trago y calmar la inquietud de nuestros ciudadanos. Al ver la cantidad de pruebas forenses que le acusaban, Roger Broadway se declaró culpable de asesinato y robo con intimidación. A cambio, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional y otros 50 años añadidos. Roger Broadway no mostró ningún arrepentimiento por lo que había hecho. Y para mí creo que recibió el mejor castigo que podía aplicársele y tendrá el resto de su vida para pensar en lo que hizo. Liz Nofsinger lleva puesto el anillo de boda de su madre para tener siempre presente su recuerdo. Te quiero. Y te echo de menos. Eso es lo único que le diría a mi madre ahora. Ojalá estuvieras aquí. También dice que no permitirá que el asesino arruine la vida de lo que queda de su familia. No quiero que mi hijo recuerde así a su abuela. Y yo tampoco quiero recordar a mi madre así. Yo quiero recordar cómo vivió, no quiero recordar cómo murió. Las autoridades de Tennessee han propuesto nuevas leyes para regular a las compañías que empleen a exconvictos como vendedores puerta a puerta. Aquí nadie sabía que había un exconvicto violento en nuestra comunidad trabajando como vendedor. Y a nosotros nos gustaría que se hicieran leyes para que estas personas deban presentarse ante la policía siempre que tengan antecedentes penales. Yo quiero pensar que he contribuido de alguna forma a hacer los cambios para que sea una actividad más segura y que si alguien llama a nuestra puerta esté debidamente acreditado y lleve una identificación con su foto incluida. Aunque llegaran a aprobarse esas leyes, los detectives aconsejan a los ciudadanos que tomen precauciones a la hora de tratar con los vendedores puerta a puerta. No conoces su pasado, no sabes de lo que son capaces, no sabes cuáles son sus intenciones al entrar en tu casa. Y yo aconsejo a la gente que no deje entrar en su casa personas que no conocen. Hay que cerrar las puertas, da igual dónde se viva y lo segura que sea la zona. Esto era una comunidad segura donde nunca se había cometido un asesinato, pero también ocurrió aquí. El análisis forense del ordenador,
las pruebas de ADN, la identificación de las huellas dactilares y una cámara de seguridad. Todos esos elementos sirvieron para resolver un caso a las 12 horas de haberse cometido el crimen. La obtención de las pruebas, la forma de obtener las pruebas y clasificarlas y conservarlas, es un ejemplo de libro sobre cómo se debe llevar a cabo la investigación de un caso de homicidio. Gracias a Dios. Gracias a Dios que tenemos la tecnología y las herramientas para investigar. Es indispensable contar con la ciencia forense para resolver este tipo de casos.